Bueno, en estos momentos de pandemia que seguimos, tenemos estrenos, por suerte, en este 2021 seguimos estrenando películas y podemos verlas de manera online, así que vamos a seguir aprovechando estas nuevas plataformas, o plataformas que ya estamos acostumbrados a utilizar, y en este caso una de ellas es esta plataforma en la cual vamos a poder disfrutar de la película Los Tiburones, de Lucía Garibaldi, que quienes pudieron disfrutarla en aquel Bafisi, en el último Bafisi que pudimos disfrutar aquí en Buenos Aires, quizás la recuerden, así que bueno, le doy las bienvenidas y las gracias a Lucía por esta entrevista, y primero te voy a preguntar cómo fue la génesis, la semillita que te creció, que nació para poder hacer los tiburones. Bueno, gracias Pablo por tenerme acá. Surgió todo, yo ya no sé, en la época en que hablaba de esto, en Bafisi estuvimos en el 2019. Surgió todo hace muchos años, creo. Yo estaba terminando la carrera de cine, ya la había terminado, había hecho unos cortos, los cortos no me gustaban tanto, no se me daba mucho, me salía muy bien. Y yo quería hacer una película larga, y yo quería tener a una protagonista jovencita que pudiera ser leída como un personaje con muchas contradicciones, tierno y un poco tremendo a la vez. Esa era de ahí surgió. Me acuerdo que en ese momento era fanática de Solons, ahora también, pero digo, no creo que puedan verse de la misma manera que se veían antes las películas de Todd Solondz, pero me gustaba mucho cómo jugaba el tema moral ahí, con el espectador, con la cabeza del espectador. Entonces quise trabajar mucho en los detalles de la construcción de un personaje que termina, no sé, que es como una vengadora a su manera, pero que puede ser leído de muchas maneras. Después vino la trama, eso vino después. Lo primero fue como un poco la psicología. Mirá, y hablando de todo esto, de este personaje, ¿cómo fue encontrarle cara, cuerpo a Rosina en este caso? ¿Fue difícil? ¿Vos tenías ya en mente quién iba a ser? ¿Apareció así en algún casting? ¿Cómo fue? Yo me contacté con profesores de teatro de secundaria, del liceo, de acá de Uruguay, y en realidad creo que con el primero que hablé, me junté a tomar un café y me mostró unos videos que hacía en sus clases, y a la primera que vi fue a Romina. Después vi a varias más, vi como a 50, y hice un callback de unas 7, y cuando la vi en persona ya fue como un flechazo. No quise seguir buscando mucho más tampoco, o sea, como que tampoco fue como o sea, lo chequeé yo, lo chequeó el equipo, todos estábamos como muy de acuerdo de que esa primera opción era increíble. Y funcionó súper bien. También probamos como su dinámica con Joselo en su momento, y también era bueno, entonces todo decía que sí. Bien, nombraste tus de cortos anteriores, y en este caso la película recorrió varios festivales, más allá del Bafisi aquí en Buenos Aires, recorrió varios festivales, ganó en varios festivales. ¿Cómo fue? Yo te hago estas preguntas, pero estas preguntas ya quedaron viejas, digamos, pero para que la gente más o menos entienda la magnitud de lo que fue y sigue siendo Los Tiburones mundialmente. Recorrió festivales y ganó premios más que importantes, sobre todo creo que el de Sundance debe haber sido uno de los más importantes, ¿no? Sí. No, bueno, fue increíble, imagínate la sorpresa nuestra. No nos daban mucho los recursos para terminarla, entonces estábamos aplicando a Cine en Construcción de San Sebastián. Parece que estuviera hablando como del otro mundo.
y fuimos hasta ahí y ahí ganamos los premios para finalizar la película y la distribución y eso. Ahí es que la vieron varios festivales seleccionadores y ahí lo vieron una seleccionadora de Sundance y después nos llamaron. Obviamente Sundance era ni siquiera lo teníamos mucho en el horizonte porque en la tradición de películas uruguayas es más bien de festivales europeos, si es que de festivales es como más europea o no sé, latinoamericana. Pero bueno, sí, fue una sorpresa súper grata aparte, porque en ese momento me acuerdo de que dije, Sundance, o sea, y en mi cabeza Sundance era como decir Robert Redford, el cine indie, y me fijé en internet qué películas habían pasado por Sundance, y era como, fue increíble. Y estuvo muy bueno ir ahí porque fue especialmente lindo, porque es un pueblo como lleno de nieve, como encantador, chiquitito, lleno de amantes del cine, de verdad que se toman un avión o agarran los autos y van hasta ahí a encerrarse a ver películas y quieren mirar la película esta de Uruguay, o sea, que quieren ver tu película, o sea, son muy amantes, gente muy amante del cine como yo no vi, creo que en otro lado, en otro lugar. En Bafisi también, pero no es tan usual eso, ya. Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de esto de Uruguay, ¿cómo fue encontrar las locaciones, el espacio físico en donde ibas a contar esa historia? Porque es muy especial el lugar en cual vemos cómo Rosina convive con todo este ambiente, ¿no? Yo tengo casa, mis padres tienen casa en la playa, ahí. San Francisco, entre Solís y San Francisco, unos balnearios en la costa de Maldonado, Uruguay, a los alrededores de Piriápolis, es uno más conocido. Y entonces conocía desde hace muchos años todas las playas, paseo mucho, salgo a caminar, nada, lo conocía muchísimo y ya sabía dónde eran lugares que yo quería filmar algo, no sabía qué, pero algo, y después como que los fui metiendo todos en la película. Bien, y parte de eso tiene que ver, parte de la película, la verdad, muchas de las cosas, por lo menos, que a mí me llamaron la atención fue el tema de la fotografía de estos espacios, de la casa misma en la cual convive esta familia bastante especial que tiene Rosina. ¿Cómo fue encontrar a quien te haga la fotografía en esta tu ópera prima? Germán Nocheras, el fotógrafo, era compañero de la escuela de cine, no estaba en mi clase, pero era de otra generación, pero digamos nos conocemos desde estudiantes y habíamos conversado desde hace mucho de la peli. Hicimos un videoclip antes juntos de Los Buenos Muchachos, estuvo bueno porque afianzó ahí la dupla. Y él también, creo que su familia también tiene casa ahí, ¿viste? Es una zona como muy familiar para nosotros, que vamos en invierno también, viste que los uruguayos somos muy playeros, y, y como que y juntos fuimos como construyendo un poco la estética, ¿viste? En un momento, y aburriéndonos, quizás en un momento hablábamos de una cosa, de cómo iba a ser una cosa, y de repente llegamos vamos a hacer esto otro. Y esa casa con la luz súper amarilla, un retoque de color súper verde, esos fueron los riesgos que le fuimos tomando juntos y eh, asumidos como riesgos, porque el color de la película es jugado, no es un color convencional. Y ahora te corro un poquito, seguimos en la parte artística de la película, pero en la parte musical. Me estabas contando recién que participaste en la producción, en la creación de un videoclip. La película tiene una banda de sonido, tiene un sonido que acompaña toda la película, que se puede escuchar al principio y más en los créditos, pero también tiene temas musicales dentro de la misma. ¿Cómo fue amalgamar todo eso? Porque creo que hay un tema de Sara Eve, hay otro tema que creo que lo vi en los títulos de MUX o algo así, que le dan
le Arenas dan negras, sí. forma, claro, le dan forma a la película y sobre todo en estos momentos en los cuales la cámara se ralenta y le da otra tonalidad a la peli también, otro sentido. Sí, sí, eso fue como un jugueteo. El tema de la música diegética y extra diegética, o sea, del universo de la película y la música que, digamos, que pongo yo como director, es un tema que todavía estoy tratando de entender. Veo muchas películas y muchas veces no me gusta nada cómo usan la música, me parece como amarillista, ¿viste? Como sensacionalista. Em, entonces, es de las cosas que más me chocan y a veces me gusta mucho y no entiendo por qué. Y a veces no me gusta nada y tampoco entiendo por qué. Por lo general no me gusta cuando está subrayando mucho un sentimiento o manipulando demasiado lo que tiene que sentir, cuando se hace evidente, ¿no? Porque a veces te encontrás llorando y hay una música ahí y no se hizo tan evidente y bueno, ahí quizás estuvo bien usada. Pero me gusta mucho cuando la que pertenece al mundo de la película que está sonando en una radio o algo ahí, yo intenté usarla notoriamente, si estaba sonando ahí, que se escuche, que el personaje esté ahí cantándola o jugando, manipulando al otro personaje como en la canción de que están adentro de la camioneta en plano secuencia. Y también, como me gustan mucho los videoclips, sí, me parecía divertido en un momento irme un poco del tono realista de la película, hacer un videoclip en el medio, me parecía como la secuencia de créditos divertida así. Y la música la hicimos con Fabricio Rossi y Miguel Recalde, que son amigos también del barrio mío acá, del liceo de toda la vida. También, viste, como es como una película que quizás muchas primeras películas son así, pienso, hechas entre amigos. Es verdad. Y quizás ahí uno le tiene más cariño a sus óperas primas cuando las comparte con la amistad. Y en este caso, justo estabas hablando de la radio, hay sonidos de radio, hay visiones en la televisión que yo ya había olvidado de mi mente, talentos que presentaste ahí. ¿Cómo, cómo fue poner ahí tanto los radiales como los televisivos de estos programas tan raros que veíamos? Y bueno, porque pasa que yo pensaba cómo era un adolescente que vive ahí en Piriápolis, ¿qué hacen los adolescentes ahora? Miran YouTube, yo también miro mucho YouTube, no hay que ser adolescente para eso, pero me parece que el mundo de YouTube es increíble y los tutoriales era algo que me gustaba. En esa época los shows de talentos era un video que andaba rondando por ahí entre algunos pocos que me parecía súper divertido. Y las pausas narrativas me gustan en la película, me gusta por un momento distender, porque a veces se hace ay, es como todo raro lo que está pasando con ella, y es como ella está como en un abismo interno, entonces como descontraer un poco me parecía que estaba bueno, y lo de las pantallas, filmarlo medio raro, estéticamente me gustaba. Bueno, última pregunta. ¿Cómo está Chicha? O si todavía, o Ramona, no sé, la perra que todos nos preocupamos. Okay. Estudiate los créditos. Es que a mí me encanta todo, quién hace cada cosa, la verdad que... La Chicha era la perra del asistente de dirección. Mirá. Creo que fue la única manera de hacerlo, no sé cómo hace la gente, inventar perros entrenados, pagarle a un entrenador de perros que esté ahí. Bueno, lo nuestro fue como tuvimos la bendición de que había una perra increíble, súper obediente, muy querida, muy amada por todo el rodaje y por su familia. Yo creo que por eso estaba tan bien educada. Y nos hizo, por momentos sobreactuaba un poco, ¿viste? Había momentos que estaba sola en el bosque que era como, era tipo, de una cara de desgraciada. yo no quería, che, divierta, anda un poco. Pero, nada, divina. Ella está bien. Vive en la chacra, en las afueras de Montevideo. Bien. Y la toma final es genial. Nada, no hay que spoilear nada, pero el paso de ella al final es
como que cierra todo, cierra todo. Bueno, Lucía, te agradezco muchísimo esta entrevista y lo que te quería consultar ahora, lo último, era si en toda esta pandemia cuarenténica, el estar recluida en este caso, te hizo generar más cosas y quizás algunos proyectos a futuro. Sí, sí, es que lo que permite es escribir. Así que estoy aprovechando eso, y el encierro te deja en un estado medio raro que quizás pueda sacar cosas interesantes. Sí, estoy escribiendo un montón. Bien. Así que bien. Bien, entonces bueno, esperemos que después de que pase en la nueva normalidad, ojalá podamos ver tu segundo largometraje. Ojalá que vuelvan los cines. No sé. Sí. Bueno, Lucía, mil gracias y bueno, es eso. Ojalá que en algún momento se vuelvan los rodajes y quizás nos crucemos para hacer algún backstage de lo próximo que esté filmando. Claro. Bueno, gracias. Bueno, mil gracias a vos.